Bien, y la carrera de la Casa Blanca todavía sin resultados. Vamos a hablar con Juan Tocatlián, analista internacional. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, todavía sin resultados, viendo lo que está pasando estado por estado. ¿Cómo estás viendo la elección hasta ahora, Juan? Bueno, yo diría tres cosas respecto a la elección. En primer lugar, estamos ante un nivel de participación muy alto. Hay que ir al año 1908 para encontrar tal nivel de participación electoral. Mirá. Que estaría superando los 66%, es decir, es posible que lleguen a votar unos 160 millones de estadounidenses, lo cual muestra, por otro lado, que como toda elección, esta en particular reafirma la polarización que se da con dos modelos o dos alternativas o dos opciones claramente diferenciadas. En segundo lugar, hay que entender un poco la complejidad del sistema electoral federal de los Estados Unidos, puesto que tenemos en el fondo, por así decirlo, tres tipos de votos. A ver. Tenemos el voto presencial, el voto que ocurrió ayer. Sí. La gente fue, hizo la cola y votó. Perfecto. Pero antes de eso, teníamos el voto anticipado, que incluía el envío por correo de la votación del voto que cada uno tenía. Y hay a su turno lo que se puede llamar el voto diferido. Esto es, hasta ayer a la tarde, en algunos estados se podía enviar el sobre e iba a ser recepcionado y contado recién a partir del 10 de noviembre. Claro. Por lo cual, hay un paquete distinto de votos. Y lo que sabemos, en particular, es que en los votos anticipados predominó el voto demócrata. Hay que ver cómo se balancean entonces estos votos con los que ocurrieron ayer y los que quedan diferidos. Y en tercer lugar, yo diría que aquí hubo lógicas estaduales de cada estado, de cada particularidad, y hay que ver, por lo tanto, muchos de estos resultados en términos de lo que significa el tipo de electorado y el tipo de problema o dilema en cada lugar. Claro. Por ejemplo, en la Florida. Sí, a ver la Florida, ¿no? Que siempre marcábamos la importancia y sobre todo el peso que tiene, ¿no? En cantidad de electores. Esto es correcto. Y además hay que contrastar con elecciones previas. A Hillary Clinton le ganó a Trump y hizo una buena elección, digo numéricamente al menos, y sin embargo Biden hizo una elección muy baja, particularmente con el voto latino de Miami hacia el sur del estado. Hay otros estados sacudidos por los problemas económicos, Wisconsin, Michigan, donde lo que se observa es un voto demócrata de los sectores medios y trabajadores que han visto afectadas sus condiciones. Hay otros estados que son tradicionalmente monopartidistas, Nueva York para los demócratas, California lo mismo, y muchos estados del centro de los Estados Unidos que han votado históricamente por los republicanos. Juan, ¿considerarías por lo que estamos viendo hasta ahora, que es una elección muy reñida por ahora, a uno de los grandes perdedores nuevamente a los encuestadores? Bueno, en parte sí, pero lo que creo que ha sucedido en general y está sucediendo en el mundo es una suerte de inconformidad general frente a las metodologías de los encuestadores. Son demasiados los yerros en distintas elecciones, en distintos contextos, y creo que hay una difícil capacidad de capturar qué es lo que hoy siente, piensa y cómo va a actuar un votante. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, se refleja en el tipo de pregunta. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué metodología se utiliza? ¿Teléfono fijo? ¿Teléfono celular? ¿Cómo es la desagregación demográfica? Etcétera. Y por otro lado, creo que lo que ha sucedido acá nuevamente no es una novedad en Estados Unidos, es que muchas veces tenemos el dato nacional, que es muy agregado, sí, pero tenemos que ver la elección en términos estaduales, de las particularidades de cada estado. Y ahí entonces
muchas veces las encuestas son ahí donde tienen algunas dificultades. Claro. Ahora, si lo miramos por voto total, Sí. Biden le lleva en estos momentos 2,5 millones de votos a Trump. Quiere decir Claro, que en pero el total acertaron los encuestadores. Claro, pero se supone que justamente en lo que estaban enfocados los encuestadores en esta elección era que no vuelva a suceder lo que sucedió en 2016 con Hillary Clinton, ¿no? Que a pesar de ganar en cantidad de votos, no ganó la presidencia. Pero ahí digo lo siguiente para que se entienda el dilema del sistema electoral norteamericano, que es un sistema indirecto, puesto que la gente vota, pero el voto popular no cuenta finalmente porque cuenta el del colegio electoral, que representa un conjunto de votos por estados. En las últimas 7 elecciones, repito, en las últimas 7 elecciones, no estoy incluyendo esta, en las últimas 7 elecciones, 6 fueron ganadas por demócratas. 6 fueron ganadas por demócratas. Las 2 de Clinton, una de Bush, las 2 de Obama y la de Trump. En realidad los republicanos ganaron solamente una en términos del total de votos en urnas, que fue una de las de Bush. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que obviamente el sentimiento de los demócratas, la participación de los demócratas sigue siendo muy importante, pero el sistema electoral de los Estados Unidos, que da pesos y balances muy particulares a ciertos estados, hace que este voto general no tenga un impacto como en los sistemas directos. Juan, no tuvo, hablando de impactos, ¿no? ¿Crees que no tuvo el impacto que se creía que iba a tener? ¿Cómo ha manejado la pandemia Donald Trump, viendo la cantidad de votos que ha reunido hasta ahora? Vuelvo a un comentario que hice al principio. Sí. Esta fue una elección polarizada. Cuando digo polarizada, no lo uso negativamente. Digo que es usual que los candidatos en cualquier país, y en Estados Unidos también, por supuesto, tengan 2 modelos distintos, 2 agendas distintas. Aquí hubo 2 agendas. Por ejemplo, Trump enfatizó la economía. Esto es, que a pesar de haber tenido al inicio mucho desempleo por la pandemia, bastante de ese desempleo se recuperó. Y a su vez el paquete de asistencia que dio en términos de cheques mensuales a los ciudadanos tuvo un efecto para mucha gente. Para esa gente votó en función de la economía. Biden enfatizaba la pandemia, el coronavirus, su impacto, las muertes de las personas, la falta de atención desde el gobierno federal, etcétera. Pesó para mucha gente, bueno, pesó para los demócratas, pero no pesó igual para los republicanos. Trump, por su lado, viene haciendo una campaña, ya lo hizo en el 2016 y lo repitió ahora, un poco contra la burocracia, contra los partidos, contra el establecimiento. Y Biden aparecía como alguien que representaba los intereses del establecimiento, la globalización, la apertura, etc. Y en tercer lugar, hubo una serie de actos racistas tremendos, horribles, asesinatos inaceptables en Estados Unidos, que movilizaron mucho el voto de Biden, que puso el eje en los problemas del racismo en Estados Unidos. Ahora, el votante de Trump veía este tema desde otro lugar, lo veía como falta de orden, quitarle peso a la policía, no respaldar la autoridad, y eso fue lo que enfatizó Trump. Entonces, aquí tuvimos una elección con 2 agendas muy distintas, y por eso en parte, esta fue una elección tan reñida y va a seguir siéndolo probablemente por las próximas 24 o 48 horas. Juan, súper interesante escucharte. Muchísimas gracias por tu análisis. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta